Buenas tardes compañeros, somos el grupo 2. Los integrantes somos Javier Ramírez Ovaco, Jonathan Ponce, Guillermo Lluvia Suárez, Diego Gavilanes Cárdenas y Gustavo León Burgo. El tema general es generaciones de derechos, contexto histórico de su surgimiento, derechos y relación entre individuo, sociedad y poder político. Generaciones de derechos, contexto histórico de su surgimiento. La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Europea de Derechos Humanos y otros tratados abarcan una amplia gama de diferentes derechos. Por ello, nos ocuparemos de ellos en el orden en que se han desarrollado, ya que son reconocidos a nivel regional o la por comunidad internacional. La forma establecida de clasificación de los derechos es la de derechos de primera, segunda y tercera generación. Por lo tanto, vamos a seguirla por el momento. Pero como veremos, esa clasificación tiene un uso limitado y puede ser incluso engañosa a veces. A continuación, mi compañero hablará de la primera generación. La generación, los derechos civiles y políticos. Estos derechos comenzaron a emerger como una teoría durante los siglos XVI, XVII y XVIII, la cual se basa sobre todo en consideraciones políticas. Se comenzó a reconocer que hay ciertas cosas que los todopoderosos gobernantes, de comillas, no deberían poder hacer y que el pueblo debe tener cierta influencia en las políticas que les afectan. Las dos ideas centrales son las de libertad personal y la de proteger a los individuos contra las violaciones cometidas por el Estado. Los derechos civiles y políticos hoy se exponen en detalle en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Y que incluyen derechos tales como el derecho a participar en el gobierno y la prohibición de la tortura. Estos derechos han sido tradicionalmente considerados por muchos, al menos en Occidente, como los derechos humanos más importantes. A continuación, mi compañero. Derechos económicos, sociales y culturales. Segunda generación. Estos derechos se refieren a cómo la gente vive y trabaja juntas, así como las necesidades básicas de la vida. Se centran en las ideas de igualdad y la garantía de acceso a los bienes sociales y económicos, a los servicios y a las oportunidades. Se han convertido cada vez más en tema de reconocimiento internacional por los efectos de la industrialización y el aumento de la clase obrera. Derecho de solidaridad, derecho de tercera generación. La lista de los derechos humanos reconocidos internacionalmente no se ha mantenido invariable, a pesar de que ninguno de los enumerados en la Declaración Universal se ha puesto gravemente en entredicho durante los más de 60 años de su existencia. Los nuevos tratados y documentos han aclarado y desarrollado aún más algunos de los conceptos básicos que se establecen en este documento original. El derecho al desarrollo, a la paz, a un medio ambiente sano, a la asistencia humanitaria, estas incorporaciones han sido el resultado de una serie de factores. Vienen en parte como respuestas a cambios en las ideas sobre la dignidad humana y en parte como resultados de las nuevas amenazas y oportunidades que se presentan. En el caso de la nueva categoría que ha sido propuesta como derechos de tercera generación. Estos han sido la consecuencia de una comprensión más profunda de los diferentes tipos de obstáculos que pueden interponerse en el camino de la realización de los derechos de primera y segunda generación. La base sobre la que se asienta la tercera generación es la solidaridad y la idea de que estos derechos abarcan otros colectivos de la sociedad y de los pueblos, tales como el derecho al desarrollo sostenible, a la paz o un medio ambiente sano. En gran parte del mundo, las condiciones de extrema pobreza, la guerra, los desastres ecológicos y naturales han hecho que solo se haya producido avances muy limitados en el respeto de los derechos humanos. Por esta razón, muchas personas han considerado que el reconocimiento de una nueva categoría es necesaria. Estos derechos velan porque se dan las condiciones adecuadas para que las sociedades, en especial en el mundo en desarrollo, puedan proporcionar los ya reconocidos de primera y segunda generación.
Los derechos específicos que se incluyen con mayor frecuencia dentro de la categoría tercera generación son los derechos al desarrollo, a la paz y a un medio ambiente sano, a participar en la explotación del patrimonio común de la humanidad, a la comunicación y la asistencia humanitaria. Esta categoría de derechos. Algunos expertos se oponen a ellos porque son derechos colectivos, en el sentido de que disfrutan en comunidades o incluso estados enteros. Sostienen que los derechos humanos solo pueden poseerlos las personas. Este argumento es más meramente verbal, debido a que algunos individuos temen que un cambio de la terminología podría proporcionar una justificación. Para determinar los regímenes represivos para negar los derechos humanos individuales, en nombre de los colectivos, por ejemplo, afectándolo severamente a los derechos civiles con el fin de asegurar el desarrollo económico. Hay otra preocupación que a veces se manifiesta, dado que no es el Estado, sino la comunidad internacional la que tiene que proteger los derechos de tercera generación. La rendición de cuentas es imposible garantizar quién o qué estructura se supone que haya paz en el Cáucaso y en la región del Oriente Medio, o que la selva amazónica no sea destruida, y de que se tomen las medidas oportunas contra el cambio climático. Sin embargo, los llamamos como las llamemos. Existe un acuerdo general de que estas áreas requieren mayor exploración y más atención por la comunidad internacional. Algunos derechos colectivos ya han sido reconocidos, en particular en virtud de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. La DUC contiene en sí el mismo derecho a la libre determinación, y concretamente el derecho humano al desarrollo fue codificado en 1986 en una declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas. Este último es un derecho humano inalienable, en virtud del cual todo ser humano, en el que todos los derechos humanos fundamentales sean plenamente efectivos. Artículo 1 de la Declaración de la ONU sobre el Derecho y el Desarrollo. A continuación, mi compañero. Derechos y relación entre individuo, sociedad y poder político. Un individuo es un elemento único, un ser independiente, razonable, que constituye un pilar de pensamientos, mientras que la sociedad es un conjunto de individuos que comparten una cultura en común, así como los rasgos, pensamientos, comportamientos que los definen. El poder político es el conjunto de estrategias y acciones que se llevan a cabo un grupo de conocidos como políticos que afectan al desarrollo del entorno de una sociedad. En un estado democrático, donde las sociedades escogen a quien tienen el poder político, es la sociedad quien impone cuáles son las medidas que traerán beneficios a la misma y el desarrollo del poder. Aristóteles, filósofo griego, concibe que al ser humano como un ser racional, portador de características biológicas y necesidades básicas iguales a las de los animales, pero con capacidad de pensar y orientarse hacia la búsqueda de la justicia. Una vez que estas acciones básicas han sido satisfechas, el ser humano puede dedicarse a filosofar, definir Aristóteles al ser humano. Además, como animales sociales de las Naciones Unidas, ONU, ser gregario o de manada, como otros animales, que busca relacionarse con otros seres humanos para proteger su vida, siendo la familia la primera forma de asociación que oleaba naturalmente. La unión de familias de origen a los clanes, hijos de forma de organización más sociales o amplias, que crean normas para convivir. Así, en las sociedades, los seres humanos aprenden a vivir y a convivir con otros, y también crean relaciones de producción con base a la división del trabajo. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por la atención.